Bienvenidos. Hoy exploraremos la fascinante vida de Aníbal Barca, uno de los generales más brillantes de la antigüedad. Este estratega cartaginés es conocido por su audaz cruzada contra Roma y sus innovadoras tácticas militares. Acompáñennos a descubrir su historia, sus logros y las motivaciones detrás de su eterna enemistad con Roma. Aníbal Barca nació en el año 247 AC en Cartago, una poderosa ciudad-estado en el norte de África. Hijo de Amílcar Barca, un destacado general cartaginés, Aníbal fue criado en un entorno militar. Desde joven, fue testigo de las tensiones entre Cartago y Roma, una rivalidad que marcaría su destino. Según la leyenda, a la edad de 9 años, Aníbal hizo un juramento sagrado a su padre en el que prometió odio eterno a Roma. Este juramento fue un momento crucial que moldeó su vida y su carrera militar. La Primera Guerra Púnica terminó en 241 AC con la derrota de Cartago y la pérdida de Sicilia, intensificando la enemistad entre Cartago y Roma. Este evento impulsó a los Barcas a buscar nuevas oportunidades en Hispania, sentando las bases para futuras confrontaciones con Roma. En el 221 AC, tras la muerte de su padre y su cuñado Asdrúbal, Aníbal asumió el mando del ejército cartaginés en Iberia. Su primer objetivo fue consolidar el control cartaginés en la región. Sin embargo, su verdadero desafío estaba por comenzar. Segunda Guerra Púnica. Decidido a llevar la guerra al corazón de Roma, Aníbal emprendió una de las empresas más audaces de la historia militar, el cruce de los Alpes. En el año 218 AC, Aníbal inició su marcha desde Iberia con un ejército compuesto por aproximadamente 50.000 infantes, 9.000 jinetes y 37 elefantes de guerra. El cruce de los Alpes no fue solo un desafío logístico, sino también un testimonio de la resistencia y determinación de Aníbal y su ejército. Enfrentaron terrenos inhóspitos, climas extremos y ataques de tribus locales hostiles. El trayecto fue brutal. El ejército de Aníbal tuvo que enfrentar la traicionera geografía de los Alpes, empinados acantilados, estrechos senderos y mortales deslizamientos de nieve. Muchos hombres y animales perecieron debido a las duras condiciones climáticas y la falta de suministros. Además, las tribus alpinas atacaban constantemente a las tropas cartaginesas, aprovechándose del terreno que conocían a la perfección. A pesar de estos ataques, Aníbal logró mantener la moral de sus hombres y los condujo con firmeza a través de cada obstáculo. Los elefantes de guerra fueron una parte crucial del plan de Aníbal. Estos animales no solo eran imponentes en batalla, sino que también representaban una táctica psicológica. Sin embargo, el cruce fue extremadamente difícil para los elefantes. Las condiciones climáticas y la falta de alimento cobraron la vida de muchos de ellos. A pesar de estas pérdidas, algunos elefantes lograron sobrevivir. Su presencia en los Alpes desmoralizó a las tropas romanas y las tribus locales. Tras un arduo y peligroso trayecto de 16 días, Aníbal y su ejército lograron cruzar los Alpes, un hecho que parecía imposible para muchos de su tiempo. El cruce de los Alpes no fue solo un desafío logístico, sino también un testimonio de la resistencia y determinación de Aníbal y su ejército. Enfrentaron terrenos inhóspitos, climas extremos y ataques de tribus locales hostiles. La primera gran confrontación entre Aníbal y las fuerzas romanas en suelo italiano ocurrió en la batalla del Tesino en el 218 AC. La batalla comenzó cuando Aníbal, utilizando su caballería númida, lanzó un ataque sorpresa sobre las fuerzas romanas lideradas por Publio Cornelio Escipión, padre del futuro Escipión el africano. La rápida y feroz carga de la caballería cartaginesa causó confusión y desorden en las filas romanas. Los romanos, no preparados para la velocidad y la ferocidad del ataque, fueron rápidamente superados. Escipión, gravemente herido, solo se salvó gracias a la intervención de su joven hijo, quien luego se convertiría en el famoso general Escipión el africano. Poco después de la batalla del Tesino,
Aníbal demostró nuevamente su habilidad táctica con una emboscada en el Valle del Po. Utilizando el terreno a su favor, Aníbal ocultó a sus tropas y atacó por sorpresa a una fuerza romana considerablemente más grande. Los romanos, sorprendidos y desorientados, fueron incapaces de organizar una defensa efectiva. La emboscada resultó en una gran victoria para Aníbal, reforzando su control sobre la región y demostrando la vulnerabilidad de las fuerzas romanas en terreno desconocido. En la batalla del río Trebia, Aníbal obtuvo otra importante victoria, empleando una táctica de emboscada que resultó en una aplastante victoria sobre los romanos. Esta victoria demostró su genio táctico y consolidó su reputación como un formidable estratega. En el año 217 AC, logró una victoria decisiva en la batalla del lago Trasimeno, una de las emboscadas más famosas de la historia militar. Aníbal aprovechó el terreno montañoso alrededor del lago para tender una emboscada a las fuerzas del cónsul romano Cayo Flaminio. Ocultó a su ejército en las colinas y esperó a que los romanos marcharan por el estrecho paso junto al lago. Cuando las tropas romanas estaban completamente atrapadas, Aníbal dio la señal de ataque. Los cartagineses atacaron desde todas direcciones, atrapando a los romanos contra el lago. La sorpresa fue total, y el ejército romano fue aniquilado casi por completo. Se estima que alrededor de 15.000 romanos murieron en la emboscada, mientras que otros 10.000 fueron capturados. La victoria en el lago Trasimeno fue un golpe devastador para Roma. La noticia de la derrota sumió a la ciudad en el pánico, y el Senado romano nombró a Quinto Fabio Máximo como dictador para enfrentar la amenaza cartaginesa. En el 217 AC, Aníbal decidió tomar la ciudad de Geronio para usarla como base de operaciones. La ciudad estaba bien fortificada, y los romanos intentaron recuperarla, lo que resultó en la batalla de Geronio. Uno de los episodios más ingeniosos de la campaña de Aníbal en Italia fue la trampa en el Falernus. En el año 217 AC, Aníbal atrajo al ejército romano, liderado por el dictador Fabio Máximo, a una trampa en el valle del Falernus. Aníbal bloqueó las salidas del valle, atrapando a los romanos. Fabio, conocido por su estrategia de desgaste y su apodo, Cunctator, el que demora, evitó enfrentarse directamente con Aníbal. Sin embargo, en esta ocasión, parecía que los romanos estaban condenados. Aníbal usó una astuta táctica para mantener a los romanos atrapados, ató antorchas encendidas a los cuernos de ganado y los soltó por las colinas, creando la ilusión de una gran fuerza cartaginesa avanzando en la oscuridad. Los romanos, desorientados y atemorizados, quedaron inmovilizados mientras Aníbal y su ejército escapaban del valle sin sufrir bajas significativas. En el 216 AC, Aníbal logró su victoria más célebre en la batalla de Canas. Esta batalla es considerada una obra maestra de la táctica militar y dejó a Roma tambaleante. Utilizando una táctica de doble envolvimiento, Aníbal desplegó a sus tropas en una formación de media luna, con su infantería ligera en el centro y la caballería en los flancos. Los romanos, confiados en su superioridad numérica, atacaron con fuerza el centro de la línea cartaginesa. A medida que los romanos avanzaban, Aníbal ordenó una retirada controlada del centro, atrayendo a los romanos hacia adentro. Cuando los romanos estaban profundamente inmersos, la caballería cartaginesa, dirigida por el hermano de Aníbal, Asdrúbal, atacó por los flancos y la retaguardia, cerrando la trampa. Los romanos se encontraron completamente rodeados y fueron masacrados. Se estima que alrededor de 50.000 a 70.000 soldados romanos murieron en la batalla, mientras que los cartagineses sufrieron unas 6.000 bajas. La victoria en Canas fue un golpe devastador para Roma. La noticia de la derrota sumió a la ciudad en el pánico. Las batallas de Trebia, Trasimeno y Canas fueron testimonio de la genialidad táctica de Aníbal. La batalla de Canas, en particular, es considerada una de las maniobras de envolvimiento más efectivas de la historia militar. El ocaso de Aníbal. Uno de los factores cruciales en el fracaso de Aníbal para vencer a Roma fue la falta de apoyo decidido por parte de Cartago. Aunque Aníbal había logrado victorias espectaculares, el Consejo de Cartago fue reticente en enviar refuerzos y suministros suficientes. La política interna de Cartago estaba plagada de divisiones y prioridades contradictorias,
lo que limitó el apoyo material y financiero a las campañas de Aníbal en Italia. Esta falta de apoyo comprometió la capacidad de Aníbal para mantener su ejército y llevar a cabo una campaña prolongada y efectiva en territorio enemigo. Mientras tanto, Roma encontró en Publio Cornelio Escipión, conocido como Escipión el Africano, un líder que podría hacer frente a la amenaza cartaginesa. Escipión estudió las tácticas de Aníbal y adaptó sus propias estrategias. Decidido a cambiar el curso de la guerra, Escipión llevó la lucha a Iberia, arrebatando a Cartago su base de poder en la región. Escipión logró significativas victorias, cortando los suministros y refuerzos que Aníbal podría haber recibido de esa región. Derrotó a los hermanos de Aníbal en Hispania y con el tiempo, Escipión se preparó para llevar la guerra directamente a África, forzando a Aníbal a abandonar Italia y regresar a su tierra natal para defenderla. En el 202 AC, la guerra llegó a su fin con la batalla de Zama. Aníbal fue llamado de regreso a África para defender Cartago contra el ejército romano liderado por Escipión el Africano. En esta decisiva batalla, las tácticas de Escipión y la superioridad numérica de los romanos resultaron en la derrota de Aníbal, poniendo fin a la Segunda Guerra Púnica. Tras la derrota, Aníbal huyó al exilio, viviendo en diversas cortes del Mediterráneo oriental, incluyendo las de Siria y Bitinia. Aníbal sirvió como asesor militar en diversas cortes. Su impacto en estas cortes y sus últimos años son testimonio de su influencia duradera. Aníbal es considerado uno de los mayores estrategas militares de todos los tiempos. Sus innovaciones tácticas han influido a generales como Napoleón y Wellington, dejando un legado duradero en la historia militar. A pesar de estar lejos de Cartago, continuó siendo una amenaza para Roma. Finalmente, en el 183 AC, Aníbal se suicidó para evitar ser entregado a los romanos. El legado de Aníbal Barca perdura como uno de los más grandes generales de la historia. Su habilidad para superar obstáculos aparentemente insuperables y sus tácticas innovadoras han sido estudiadas y admiradas a lo largo de los siglos. Su vida es un testimonio de la lucha y la resistencia frente a un enemigo implacable. Gracias por acompañarnos en este viaje por la vida de Aníbal. No olviden suscribirse, dar like y compartir para más contenido fascinante sobre la historia y sus personajes más notables. Hasta la próxima.